Buenas noches con todos, esta vez es el día de jueves, vamos a seguir con nuestra serie que estamos hablando sobre la fe y ahora vamos a comenzar el día de hoy con esta parte que dice creyendo a Dios cuando todo parece imposible. Con ustedes, Yesenia Rosales, vamos a empezar hablando un poquito de esto. Las anteriores sesiones estuvimos viendo las características de la fe, que la fe tiene que ser firme, que la fe es una característica de la obediencia, que la fe es creer pese a cualquier circunstancia. Y hoy vamos a entrar un poco más a conocer un personaje bíblico del cual hablamos mucho, sabemos mucho, es muy conocido, pero vamos a intentar entender qué hubo detrás de su historia y qué enseñanza nos lleva el saber de nuestro Padre. Vamos a conocer entonces la historia de un personaje bíblico. Iniciamos con nuestros versículos bíblicos del día de hoy y es Génesis 12 del 1 al 4 y dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2 dice: Te haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Número 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. En esta parte de la escritura nos muestra el inicio del camino de esta llamada travesía de fe, conocida más adelante a Abraham como el padre de la fe. Cuando nosotros estamos viendo sobre la fe, indiscutiblemente tenemos que tocar a Abraham, porque Abraham no solamente pasó por circunstancias complicadas dentro de su proceso de creer, sino que hubo una lucha entre obedecer, entre creerle a Dios de las promesas que estaba dando y entre estar dentro del espacio de lo natural. Y Abraham, como tú y yo, podemos estar en cualquiera de esas fases en las que Abraham pasó por su proceso de fe. Entonces vamos a explicar un poquito esta noche sobre lo que Abraham en su momento pasó y que muy probablemente nos vamos a identificar. Así es que vamos a comenzar entonces con esta parte, la fe de Abraham. Cuando hablamos de la fe en la Biblia, inevitablemente llegamos a hablar de Abraham. ¿Por qué hablamos de él? Porque Dios lo llamó el padre de la fe, como lo dijimos hace un momentito, porque su vida se convirtió en el modelo de lo que significa creer a Dios, más allá de las circunstancias de nuestras vidas. En el momento en el que Abraham obedece a Dios en todos sus aspectos, en ese momento su vida se convierte en el modelo para poder acercarnos a Dios y creerle a Dios en medio de las circunstancias, ¿no? Entonces la fe de Abraham no fue una fe perfecta, sino una fe perseverante. Dentro de todo nuestro proceso, la fe de Abraham es un modelo que nosotros debemos de seguir. Que si bien es cierto, nuestra fe puede tener subidas, pueden tener bajadas, puedes incluso cuestionarte algunas cosas de tu propio proceso personal, pero al igual que Abraham, entonces entendemos que la fe es perseverante, o sea que sigue insistiendo una y otra vez sobre las gestiones o el proceso de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Entonces, yo te pregunto esta noche, ¿no? ¿Cómo quieres que sea tu fe? ¿Perseverante, que sea buena, que sea firme,
que sea obediente a la palabra de Dios, porque en realidad eso es lo que nosotros estamos en proceso de desarrollar. Recordemos que la fe se alimenta de la palabra de Dios y mientras más palabra de Dios tengas, mayor es el proceso de tu fe, de crecimiento y todas esas detalles que nosotros necesitamos, lo vamos aprendiendo de la palabra de Dios. En este proceso de nuestras propias vidas, de poder seguir adelante, estamos en el camino de que nuestra fe se vuelva firme. Abraham tuvo momentos de duda, como tú y yo muy probable, y en tu proceso de estar creyéndole por una promesa a Dios, de estar hablando sobre la promesa de Dios, de estar perseverando en lo que Dios te ha prometido. Muy probable en algún momento pudiste haber tenido dudas de si es posible, si se puede pasar, o si el tiempo ya pasó, o nuestras circunstancias naturales, ¿no? Y en ese proceso podemos cometer errores, tomar decisiones, buscar atajos, buscar formas a nuestras maneras, a nuestra forma de pensar. Incluso Dios puede hacer que esa espera se prolongue, que sea más larga, más lejana. Y todo este proceso en el que nosotros vivimos para poder hacer que nuestra fe sea firme y sea de peso sólido en nuestras vidas para enfrentar las circunstancias, pero algo que sí que quede claro esta noche. Dios es un Dios que nunca va a dejar que una promesa sea inconclusa. Dios promete algo y siempre lo cumple. Esta es una afirmación tan clara. En la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios hace promesas a sus hijos y una y otra vez cómo Dios las cumple. Entonces, yo te invito esta noche a que tú mismo indagues, a que tú mismo investigues, puedas ver o leer la escritura y tú mismo te des cuenta de que no hay pierde de confiar en las promesas de Dios. Si Dios lo va a hacer, esa no es la cuestión, sino cuánto estamos dejando que nuestra fe trabaje a nuestro favor. Y por el contrario, a veces miramos las circunstancias, miramos las situaciones, nos miramos a nosotros mismos. Y ahí en ese momento de observarnos, de mirarnos, entonces empezamos a distinguir con nuestros ojos naturales y dejamos de ver con nuestros ojos espirituales. Entonces sí o sí es necesario ver las situaciones espirituales y no las cuestiones naturales, ¿no? Entonces por eso es necesario nosotros estar seguros de la promesa de Dios, saber lo que Dios quiere de nosotros, para dónde estamos yendo, qué estamos haciendo, y aunque no tengamos el panorama completo sobre lo que Dios nos está pidiendo, pues es obedecerle. Aquí podemos entender un poquito más que la palabra fe en hebreo o en el Antiguo Testamento proviene de la raíz amá. ¿Qué significa? Significa fe, o sea, esta parte de la palabra fe, es estar firmes, inamovibles, que no podamos cambiar, que no haya variación. Eso es lo que significa estar firme. También significa sostenernos firmemente o sostenernos con fuerza sobre una palabra o una promesa que Dios nos haya dado en nuestras vidas. A ti y a mí nos han dicho muchas veces que la palabra de Dios y las promesas de Dios están en la Biblia. Y sí son ciertas. El detalle está que a veces no leemos, no escudriñamos, no buscamos de Dios en medio de su escritura para saber lo que Él quiere de nosotros. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento la fe, y aún en nuestros tiempos, sigue siendo el desarrollo de nuestra firmeza. ¿De qué nos sostenemos? ¿Sobre qué nos amparamos? ¿En qué palabra de Dios de manera específica que se te ha dado a ti en tu momento de oración, en una enseñanza, algo que Dios te está diciendo, lo está haciendo y se está desarrollando? No olvides que Dios termina lo que Él comenzó.
Entonces nosotros permanecemos firmes en esa palabra. Por eso dice confiamos o confiar plenamente. Confiamos sin lugar a dudas. Llegamos al punto de decir que efectivamente esto se va a suceder. No sé cómo, no sé de qué manera, no sé de qué, ni las circunstancias de cómo va a suceder, pero Dios lo va a cumplir. Y es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro proceso de desarrollo. En el proceso de crecer en la fe, obedecer a su palabra, seguir hablando, seguir viendo sobre lo que Dios nos pide, mirar nuestros ojos o poner nuestros ojos en las cosas espirituales, más no en las materiales ni en las circunstanciales, porque esas circunstanciales son movibles, son cambiables, no son estáticas, mientras que lo eterno sí es inamovible. Lo eterno es tan contundente de lo que dice Dios que no se puede cambiar. Entonces, las promesas que Dios nos da en su escritura, sí o sí, en algún momento nos van a alcanzar. Por eso nosotros confiamos plenamente en lo que Dios nos dice en su palabra. Nuestra confianza está firme, está sostenida en lo que hemos leído de la escritura. Pero mi pregunta para ti esta noche es, ¿realmente estás buscando de Dios para la circunstancia en la que estás? ¿Realmente estás, como dice el siguiente punto, permaneciendo estable? Porque es fácil decir, sí le creo a Dios un día, 2 días, una semana. Pero ¿qué cuando pasa un año y no sucede? Y por el contrario, observas y las cosas se van poniendo cada vez peor. Es como si Dios no escuchara tus oraciones. Pasa un segundo año y ves tus circunstancias naturales cambiando constantemente y aparentemente no está sucediendo nada. Es como si Dios hubiese quedado en silencio y muy probable Abraham en todo su proceso, desde que recibió la promesa hasta que se hizo efectiva, empezó a dudar, a pasar por un proceso de realmente si esto iba a pasar o no en su propia vida. Dios le dice, versículos anteriores que vimos, Él será padre de las naciones o Él tendrá una descendencia grande y Él pues habrá visto sus circunstancias materiales, físicas, terrenales y al observarse habrá dicho para sí, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto posible? Pero la escritura nos dice más adelante de lo que él dijo, confesó, habló, manifestó y creyó. Entonces, esta noche yo te pregunto, ¿qué estás creyendo irrevocablemente de parte de Dios? ¿Cuál ha sido esa promesa inamovible en tu corazón? Que a pesar de que tus circunstancias no muestran el resultado que esperas hasta el momento, sigues permaneciendo en Dios, sigues creyéndole a Él, sin importar las circunstancias, sin importar lo que estén mostrándote tus ojos, sigues aferrado a la palabra de Dios. Esto es parte de crecer en fe. Entonces, de esta raíz proviene la palabra Emmanuel. ¿Qué significa? Fe, fidelidad y confianza firme. Quiere decir que cuando tú recibes una palabra de Dios, tú sabes que Dios va a ser fiel con su palabra. Recuerda, Dios no promete algo que no pueda cumplir. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros podemos prometer muchas cosas, pero a veces nuestras palabras se pueden venir abajo cuando no cumplimos lo que estamos prometiendo. Pero en Dios no es así. Dios, si te dijo algo, si te prometió algo, lo va a hacer. ¿Cómo? Eso lo irás viendo dentro de tu proceso de crecimiento. Por eso es necesario que nosotros empecemos a alimentar nuestra fe a través de la palabra de Dios, orando, ayunando, asistiendo a los discipulados, los cursos. Ahora bien, nuestra alma necesita ser refrescada constantemente de la escritura. Hemos dicho en sesiones anteriores que la fe pasada no ayuda en los problemas de ahora. Entonces, por eso cada mañana te tienes que levantar y leer la escritura y dejar que sea Dios quien te empape de sus promesas y su palabra para que tú tengas la certeza de ir y buscar
lo que Dios está pidiendo de ti, ya sea obediencia, ya sea firmeza, ya sea perdón, ya sea de repente dar la otra mejilla, ir la milla extra, etcétera. Entonces, ¿qué te está pidiendo Dios a ti? Que sigas afinando mientras todavía el proceso de recibir lo que te ha prometido no sucede. Entonces, ¿qué significa eso? La fe bíblica no es simplemente creer en Dios o que Dios existe o sí sé que Dios está ahí, que bueno, su palabra está aquí, que la Biblia es su palabra y no es suficiente. Y lo he dicho anteriormente, pero ahora lo digo con más énfasis. No es suficiente que tú sepas que Dios puede cumplir promesas, sino que confíes en que Él las va a cumplir. Y hay una diferencia. Una cosa es saber que Dios hizo, porque nosotros leemos la escritura y vemos ahí en el Génesis nomás, en el Éxodo y todos los demás libros, lo que hizo Dios, las maravillas que hizo, la forma en la que se manifestó con su pueblo en ese momento. Y la pregunta terrenal, humana, escasa, es, ¿y por qué no se sigue manifestando así? No tiene nada que ver la magnificencia de lo que hace Dios, más sí la profundidad con la que ejecuta las cosas. En ese tiempo, muy probable, se necesitaban de cosas demasiado abiertas, demasiado visibles, para que pueda existir la creencia. Pero para ti ya no hay necesidad de eso. Tú sabes que Dios existe. Lo que nos falta afinar es nuestra confianza plena en que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Y existe una batalla entre, ¿será? Hermana, ¿realmente lo hará? Y yo esta noche te digo así, enfáticamente, Dios lo va a hacer. No sé cómo, eso no me preguntes, pero lo va a hacer, lo va a ejecutar. Al final tú verás las maravillas que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia y en cada una de las áreas a las que tú le has permitido y has explorado y has recibido de la palabra de Dios. Es que no tengas temor. Lo que sea que Dios esté trabajando en ti, ten la plena certeza. Y eso sí te lo digo, ten la plena certeza de que Dios lo va a cumplir. Entonces empezamos con el punto 1. Dice, la fe comienza cuando obedecemos sin conocer todos los detalles. Y aquí hay una cuestión carnal, humana. Necesitamos a veces saber todas las cosas o cómo va a resultar para ir avanzando, ¿no? Para planificar. ¿Cuántos están familiarizados con ese término, ¿no? Es que necesito saber qué es lo que va a pasar para visualizar las contingencias de esta situación. Y en Dios no es así. En Dios tú tienes que obedecer, aun cuando el panorama no es completo. Incluso, aun cuando no entiendes lo que Dios te está mandando a hacer. Pero ¿en dónde está la evidencia de que tú realmente le crees a Dios? ¿Dónde está esa evidencia? En tu obediencia. La única forma de que sepas si le estás o no teniendo fe a Dios es en cuán rápido le obedeces a su palabra. Y yo diría, ouch, ¿verdad? Porque generalmente nosotros pensamos que la fe es emocional, que es sensitiva, muy probable, que es muy lejana, que es una cuestión muy efímera, pero en realidad tiene actitudes concretas con las que medimos. Tiene formas tácitas de poder saber si estamos o no estamos en modo de fe. ¿Y cuál es una de ellas? Porque hay varias. Una de ellas es qué tanto le obedeces a Dios, a su palabra. ¿Qué tanto de todas las cosas que te ha dicho que hagas, las has hecho? Eso es una manifestación física, concreta, real, de si estás o no en modo fe. Y vamos a la escritura. En Génesis 12:1 dice, para que podamos entender, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, Dios se dirige a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dice cómo, no le dice dónde está, no le dice si vaya yendo para el sur, por ahí, por el caminito, vas a ese arbolito y sigues. No, no le dice, simplemente le dice, vete, agarra tus cosas y sal.
Y esa es la única instrucción que Dios le da a Abraham. ¿Y qué creen que pasa? Abraham lo hace. No lo cuestiona, no le pregunta a Dios, pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y si me voy, me llevo mi refrigeradora. Y si hago, me llevo mis cosas. O a quién le pregunto. O cómo voy a hacer esto, Señor. Y a dónde voy a ir, voy a tener comida. Señor, ahí va a haber personas que me roben y me hablen de ti. Señor, o sea, voy a tener todas las cosas que estoy teniendo aquí. Abraham no le dijo eso. No cuestionó a Dios. Muy probable habrá tenido sus pensamientos, no lo sé. Eso yo lo digo, eso no dice la escritura. Pero Abraham era tan humano como tú y yo. Y si Dios te dijera en algún momento, agarra tus cosas, deja todo, tu profesión, tu casa, tus cosas, y vete al lugar que yo te muestro. Mi pregunta para ti esta noche es, ¿lo harías? ¿Serías obediente o lo cuestionarías? ¿No? O dirías, no, fuera de aquí, Satanás. Este es un pensamiento del enemigo. Y no, a veces tenemos que distinguir lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué tal si Dios te dice, ora por esa persona que te está tratando mal? Habla bien de esa persona que te está tratando mal. Defiéndelo. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto de tu fe está siendo respaldada por tu obediencia? ¿Cuánto de tu fe está siendo efectiva con tu obediencia? Y aquí en hebreo la palabra dejarás o te irás es leja, que significa literalmente vete para ti mismo. O sea, significa sal de ahí, quítate. Dios no solo estaba caminando, o que bueno, no estaba cambiando, perdón, Dios no solo estaba cambiando la ubicación de Abraham. Geográficamente, empezamos con el hecho de que le dice, sal de ahí, de la tierra de tus padres, y vete a un lugar en el que te voy a mostrar. No le dicen dónde, pero lo estaba moviendo ubicacionalmente, o sea, geográficamente lo estaba sacando. Y yo quiero que tú entiendas algo. Cuando tú sigues permaneciendo en el mismo lugar, tu visión no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Si tú sigues permaneciendo en el lugar en el que estás y no te mueves, Dios no te va a mostrar lo que va a hacer contigo. ¿Qué significa esto? Dios va a moverte de ubicación, ya sea natural o espiritual, para trabajar contigo en el desarrollo de tu confianza hacia Él. Va a cambiar tu forma de ver las cosas. Si Abraham se quedaba en donde estaba, se iba a acomodar, se iba a sentir muy cómodo, porque lo tenía todo. Pero Dios necesitaba trabajar con el corazón de Abraham para escalar a visualizar algo mucho más grande, que ni siquiera Abraham en su momento lo entendió, pero más adelante supo lo que Dios quería hacer con él, y de él descendemos todos. Él es el Padre de la fe, es nuestro Padre por medio de la fe. Entonces, mi pregunta es, ¿estás dejando que Dios te cambie de ubicación? Ya sea espiritual, ya sea personal, ya sea de personalidad, ya sea de una situación geográfica. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque necesita transformar tu identidad. Si Abraham se quedaba donde estaba, siempre iba a ser el hijo de, siempre iba a ser el heredero de. Pero al cambiarse de ubicación, al transformarse, al trasladarse a otro lugar, era Abraham. Y más adelante su nombre, bueno, cambiado por parte de Dios, donde le da una nueva naturaleza, le da una nueva ubicación, lo transforma, lo cambia, lo quita de la escasez, del conformismo, de la situación en la que estaba, en la que se encontraba supuestamente bien, lo saca de ahí para que amplíe su panorama. Y muchos de nosotros necesitamos eso, necesitamos salir de nuestra comodidad, de nuestra escasa tienda, pequeña tienda, porque Dios nos está llamando a abrirnos, a ensancharnos, y no nos va a dar más mientras tú no cambies o transformes tu identidad sobre Dios. Si tú no le dejas a Dios que cambie desde lo profundo tu forma de ver las cosas. Por eso Abraham recibió una orden antes de recibir un mapa. Dios le dice, ve, saca tus cosas de ahí y ve. Y no le dice específicamente a dónde, ustedes lo han leído hace un rato, no le dice te vas a tal lugar, simplemente le dijo agarra tus cosas y vete. Dios le dio
unas instrucciones a Abraham, una dirección, pero no le dio la explicación completa. No le dijo lo que iba a pasar. Tampoco le dijo qué iba a suceder ni cuál iba a ser el resultado. Y a veces muchos de nosotros queremos conocer el final. Queremos estar seguros de que el final es un final feliz, como en los cuentos de hadas. Queremos que nuestros finales felices siempre se den en nuestro trabajo, en nuestras emociones, en nuestras relaciones cotidianas, con nuestras parejas, con nuestros padres. Siempre buscamos saber cómo va a ser el final. Pero en Dios no necesitas el final para creer que Él va a hacer algo. Solo necesitas el comienzo, una dirección, un camino para ir por Él. A veces necesitamos tener todas las respuestas contestadas para poder decir esto es de Dios, y déjame decirte que no es así. Abraham no recibió todas las respuestas. Estoy segura que sí tenía un montón de preguntas, pero Dios no las respondió. Y muy probable tú ahora en estas circunstancias de tu vida tampoco tienes todas las respuestas, pero Dios te dice sigue caminando. Sigue a donde yo te mandé. Sigue haciendo lo que te dije que hicieras. Y muchas veces queremos ver el camino completo, ¿no? Queremos ver cuántas subidas hay que dar, cuántas cuadras hay que caminar, por dónde tengo que ir. Pero Dios muchas veces revela el siguiente paso, no de golpe, sino en medio del recorrido. Y muy probable tú estás sintiendo eso, estás avanzando, llegas a un punto y dices, Señor, ¿y ahora? ¿Y eso qué genera? Dependencia a Dios. Ya no nos somos autosuficientes, dejamos de ser nosotros, menguamos nosotros para que sea Dios en quien confiamos para seguir guiándonos en medio del trayecto. Por eso la verdadera fe comienza cuando obedecemos aún sin entender completamente la visión, aún sin entender qué va a resultar de eso, aún incluso cuando las circunstancias se ponen malas. Dios nos pide que nosotros realmente obedezcamos a lo que Él nos está pidiendo. Por eso la fe no necesita conocer todo el camino, solo necesita confiar en aquel que guía el camino. Punto 2. La fe cree en las promesas aun cuando las circunstancias dicen lo contrario. A veces llega un punto en nuestros procesos personales en las que tienes que seguir creyendo en las promesas de Dios, a pesar de que el resultado hasta el momento no es el que tú esperabas, que lo pasó Abraham. Pasaron años y no pasaban las cosas como él quería. Estoy muy segura que llegó un momento en donde decía, pero Señor, tú me prometiste esto, ¿y por qué aún no lo tengo o no lo veo? Entonces, por eso, la fe cree en la promesa completamente y sin dudar, y no en lo que nuestros ojos o nuestras circunstancias alrededor de lo que Dios ha prometido dictaminen lo que tenemos que creer o no. En Génesis 15 del 5 al 6 nos dice, y lo llevó fuera. Abraham, o sea, Dios le dijo a Abraham, bueno, vamos afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo te pregunto, ¿crees que Abraham en ese momento habrá contado las estrellas o simplemente al observar el firmamento? Él dice que creyó, no lo dudó, no cuestionó, no dijo, pero ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo es la logística detrás de? Y no me refiero al tener descendencia, sino a cómo se va a dar. Porque en ese momento Abraham era de una edad bastante adulta, que al aparentar, y si vendríamos a ver la realidad entre comillas, naturalmente no era posible. Pero Dios quería que Abraham supiera que su palabra se iba a cumplir y por eso le dio una señal visible a sus ojos para que creyera lo que Dios pues en su momento le prometió o le había prometido sobre la descendencia. Entonces yo te pregunto a ti esta noche,
¿Le crees a Dios lo que te ha prometido? ¿O estás dudando? O hay una parte de ti muy, muy en el fondo que está buscando realmente entender lo que Dios está queriendo hacer contigo. La fe no niega la realidad. No estamos diciendo que Abraham dijo, bueno, ya esto que estoy viviendo, que siento mi cuerpo, no, es mentira. No está diciendo eso. Sino que la fe verdadera o la fe firme reconoce que Dios es mayor que la realidad visible. Yo quiero que tú sepas, lo hemos venido diciendo en muchos momentos aquí, mientras estábamos aprendiendo de la fe, de que la fe no necesariamente necesita tener todo para creer, sino simplemente reconocer que lo espiritual está por encima de lo natural, que las cosas de Dios están por encima de las cosas visibles, que las cosas invisibles son eternas, duraderas, más que las cosas terrenales. Y desde ese punto de vista, si tú sigues creyendo eso, créeme que te vas a sostener de la firmeza de Dios en su palabra y solamente seguir adelante sobre lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Por eso Romanos 4:18 nos dice, él creyó, o sea, Abraham, en esperanza contra esperanza. Visiblemente, su cuerpo no era joven. Su esposa era estéril. No había posibilidad humana de que la promesa que Dios le estaba haciendo se iba a cumplir. Y de verdad, Abraham tenía todo para decírselo, ay, pero Señor, si mi cuerpo está así, si mi esposa es así, si mis circunstancias son así, encima me has dicho que me mueva de donde estaba, donde había dinero, ahora cómo. Entonces, había cosas de dónde agarrar para que Abraham pudiera decirle a Dios, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser esto? Explícamelo bien. Pero ¿qué dice la escritura? Apenas Dios le da la promesa, dice, y él creyó. Creyó y le fue contado por justicia. O sea, a pesar de las cosas que iba a venir, porque después de eso vinieron varias cosas, Dios sabía cómo era el corazón de Abraham. O sea, es decir, cuando ya no había esperanza humana, porque si él miraba su cuerpo, y si tú hoy miras tu cuerpo, tus circunstancias, tu billetera, tu salud muy probable, tu pareja, tu familia, si tú miras las cuestiones humanas, visibles, te aseguro que tu esperanza va a decaer, porque vas a observar y vas a decir esto no es posible. Pero si nos guiamos por lo que es eterno, entonces nuestra esperanza se vuelve la esperanza en Dios, una esperanza más firme, creyendo en lo que Dios nos dice. Entonces, ¿esto qué significa? Tal vez hoy te enfrentas a muchos problemas familiares, a crisis económicas, a enfermedades, a situaciones que aparentemente, humanamente, visiblemente, son imposibles. Pero recuerda que Dios ha dado una promesa a cada uno de nosotros. No hay ninguno de nosotros que no tenga el respaldo por parte de Dios y su palabra. Por eso las promesas de Dios no dependen de nuestras limitaciones, no dependen de nuestras circunstancias, no dependen de nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Y qué bueno que sea así, porque imagínate que fuese al revés, que dependiera. Muchos de nosotros no conseguiríamos, ni siquiera estaríamos aquí. Porque si dependiera de nosotros, muchos hace rato hubiésemos perdido, incluso la misma batalla con nosotros mismos. Pero qué fiel es Dios y qué bueno es para que sus promesas estén basadas en su palabra. Si Él lo dijo, lo va a hacer y esa es la verdad. Entonces, cuando tus recursos terminan, la capacidad de Dios apenas está comenzando. 3. La fe aprende a esperar el tiempo de Dios. Muchos nos desesperamos cuando las promesas no se están cumpliendo. Pasa un año, pasan 2, pasan meses, pasan días, ayuno, oro, asisto a la iglesia y aún así las circunstancias en vez de mejorar
hermana Yesenia, están que empeoran las cosas se están poniendo peor, patas arriba, las cosas están difíciles, diferentes. Pues te puedo decir, felicidades. Eso quiere decir que tu fe está siendo desarrollada, está pasando por ese proceso para que pueda ser firme en el momento de la prueba. En Salmos 27:14 nos dice, guarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aquí nos está diciendo que debemos guardar nuestras promesas de Dios en nuestro corazón. No dudar y no mirar nuestras circunstancias. No es suficiente que tú sepas lo que Dios puede hacer. Es inevitablemente que lo creas. Es necesario que lo creas para que así puedas esperar con calma, con paciencia lo que Dios está haciendo en tu vida. Desde la promesa, o sea, la promesa de Abraham, desde el momento en que le dice que él va a tener descendencia bastante o mucha, hasta el nacimiento de Isaac, que es el cumplimiento de la promesa, mira cuántos años transcurrieron. 25 años transcurrieron desde el momento en que Dios le da la promesa a Abraham hasta que Isaac nace. 25 años. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto estás esperando? 1 año, hermana, 2 años, hermana, 7 años, como yo, 8 años. Y mi pregunta para ti esta noche es, ¿estás seguro que estás esperando fervientemente, agarrado firmemente de la palabra de Dios, declarando que Dios va a cumplirlo, no importa las circunstancias, o ya cambiaste de parecer? Ya no quieres seguir peleando esta batalla porque piensas que es inútil. Ya no sigues perseverando porque dices, bueno, no va a pasar. Mira, Abraham esperó 25 años, 25 años, para que la promesa de Dios se cumpla en su vida. Y nosotros, con un tiempito, ya empezamos a desmoronarnos y a dudar y a preguntarle y a reclamarle a Dios, ¿por qué, Señor, aún no pasan las circunstancias? Por eso uno de los mayores desafíos de la fe no es solo creer, sino es esperar. Esperar pacientemente y seguir creyendo en el momento de la espera hasta que se cumpla. Abraham recibió la promesa, pero tuvo que atravesar años de silencio por parte de Dios. Y yo te pregunto, tú estás un tiempo en silencio por parte de Dios y ya nos estamos desesperando de por qué no lo cumple, por qué no sucede, por qué no pasa. A veces Dios promete rápidamente, pero cumple progresivamente. Así es que yo quiero que tú sepas que estás en medio del proceso, estás en el camino, estás atravesando el proceso que sea necesario para cumplir la promesa de Dios. Muchos abandonan justo antes de que se vea cumplido. ¿Qué hubiese pasado si Abraham se hubiera echado atrás, hubiese dejado de creer? Pues Isaac no hubiera nacido y nada de lo que vino después, que fue parte del propósito del plan de Dios, se hubiese desarrollado. Tú estás en este mundo porque tienes un plan y un proyecto que tienes que ejecutar de parte de Dios. Y Dios te está haciendo, desarrollando, motivando, enfrentando, cortando, podando, puliendo nuestro carácter para llevarnos al lugar en el que necesitamos estar para cumplir la promesa de Dios. Por eso significa que tenemos que estarnos preparando para el momento correcto. Por si acaso, hermanos, la espera no significa que Dios se olvidó de tu promesa o que no la va a cumplir. Por el contrario, Él está preparando justo el momento, está preparando el ambiente, la situación para que esa promesa se pueda cumplir en tu vida. Por eso las demoras de Dios nunca son negaciones. Son preparaciones o plataformas para que Dios pueda ejecutar lo que Él está planificando desde lo alto para tu vida.
Punto número 4 y último. La fe ve lo que sus ojos naturales no pueden ver. Y es así de simple. Cuando nosotros estamos en modo fe o cuando estamos hablando de fe, sosteniéndonos en la fe, nuestros ojos naturales pasan a un segundo plano y empezamos a observar las cosas con nuestros ojos sobrenaturales. Entonces las circunstancias, lo que vivimos, ya no solamente es una cuestión natural, empezamos a trabajar en lo sobrenatural. ¿Qué es? En Hebreos 11:19 nos dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Aquí estamos hablando de lo que Dios hizo con Jesucristo. Fue tal el esplendor, la manifestación de poder de Dios para poder resucitar a Jesús y sacarlo del infierno donde estaba y mostrar realmente la victoria que hubo detrás de todo el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces no se trata nada más de las circunstancias, se trata de lo que Dios está haciendo en ti, de lo que Dios va a preparar en ti y lo que Dios va a desarrollar en ti. La expresión Jehová Jireh, que lo vemos en la anteriormente, significa el Señor proveerá. Esto es una de las características de Dios. Dios nos va a dar lo que nos hace falta en el momento en el que necesitamos. Y esta parte se tiene que ver cuando ya Abraham tuvo a Isaac y Dios le pidió que lo sacrificara. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero necesito poner este punto para entender, porque Dios le provee el sacrificio a Abraham. Al principio él muy probable pensaba, incluso ahí, teniendo su promesa en su mano, sabiendo lo que Dios había pasado para obtenerla, todas las cosas que vivió y lo obtuvo. Y luego Dios le dijo, sacrifícamelo. Y una vez más, Abraham fue probado en su fe. Y él no dudó, obedeció. Y aunque es muy cuestionable esta parte, en el sentido de cómo un padre podría sacrificar a su hijo, no es literal, es figurativo, es literal. Abraham tenía todo el corazón de poder obedecer la orden de Dios, pero Dios es bueno y proveyó lo que él necesitaba. Otra de las expresiones literales de esta parte significa el Señor verá de antemano. Quiere decir que el Señor planifica antes de dar su palabra. Antes de Abraham tuviera la necesidad, Dios ya había tenido la provisión lista para dársela. Por eso Dios siempre llega antes que nuestras crisis. Dios sabe lo que vamos a vivir. Nunca improvisa. Dios no es una persona que dice, uy, que se me olvidó aquí mi hijo tal y bueno, a ver, acá lo movemos. No, en Dios todo es planificado. Nunca Dios llega tarde. Siempre está en el momento justo. Quizás tú no veas la respuesta a tus oraciones ahora. Quizás incluso no ves lo que tanto estés pidiendo a Dios. Pero quiero que tú estés seguro de que Dios ya lo está preparando, ya está listo para que tú lo recibas. Simplemente tienes que seguir manteniéndote en fe. Por eso dice, mientras tú enfrentas el problema de manera natural, Dios ya ha preparado una provisión. Por eso tenemos que alzar nuestros ojos al cielo y decirle, Padre, creo en ti, confieso que esto es la provisión que tú me has dado, la promesa que tengo de tu parte. Y sigo creyendo, permaneciendo en fe. Declaro todos los días lo que vas a hacer en mi vida porque fiel es tu palabra y fiel eres tú. Esa que sea nuestra declaración diaria. Que eso sean lo que salen de nuestros labios. Lo que Dios está haciendo en nosotros. Que eso sea lo que Jesús está poniendo en ti. Una fe verdadera, esperando en Dios para poder seguir manifestando lo que Dios nos ha pedido que hagamos, que llevemos su palabra al reino. Y tú tienes esa comisión y es el momento de empezar a hacerlo. Vamos a concluir esta noche con este resumen. Podemos decir,
La fe de Abraham nos enseña que, 1. La fe obedece sin conocer todos los detalles. No esperes que Dios te explique todo para recién decir, ok, sí, ahora sí le hago caso a Dios. No. Si tú realmente tienes fe, lo vas a obedecer sin saber incluso cuáles son los detalles del plan que tiene para tu vida. 2. La fe cree cuando todo parece imposible. Cuando todo se ve un caos, en ese momento tienes que declarar con más firmeza. En ese momento te sostienes más de Dios. En ese momento oras más. En ese momento más vas a la iglesia. En ese momento más te aferras a la palabra. Porque ese es el momento en el cual tu corazón y tu vida, tu boca y todo tu ser necesita alinearse a la palabra de Dios. 3. La fe espera el tiempo de Dios, porque no es en tu tiempo, ni en mi tiempo. Es en el tiempo perfecto de Dios. Y aunque para nuestros ojos naturales puede que no sea así, te aseguro que sí lo es. Una vez que tú sepas todo el proceso, una vez que pases por todo eso y al final tengas el resultado en tus manos, te aseguro que vas a decir, ahora entiendo por qué Dios me hizo pasar por esto, para poder recibir la promesa de parte de Él. Y por último, la fe ve milagros donde otros ven límites. No esperes a conocer todo el plan de Dios sobre tu vida. Sí te invito a que cada día lo obedezcas más. Que sin duda en tu corazón le creas y acciones la fe y lo desarrolles y hagas caso a lo que Dios te está mandando hacer. Por eso esta noche te invoco a que lo hagas. Vamos a orar. Te pido que inclines tu rostro, que cierres tus ojos porque vamos a orar al Señor y nos vamos a consagrar un momento en su presencia y le vamos a decir, Dios, aquí estamos, te amamos, te queremos, creemos en tu palabra, no importa lo que suceda, siempre estamos aquí, ¿sí? Quizás esta noche Dios aún no ha cumplido la promesa que te ha dado, pero fiel es Dios y Él no te miente ni te mentirá y Él siempre va a cumplir sus promesas. Y aunque la espera que estemos pasando sea larga, recuerda que para Dios ninguna situación que estemos enfrentando es imposible. Así es que vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, esta noche te pedimos que tú nos abras los ojos sobre la sobrenaturalidad de tu presencia. Amado Dios, estamos aquí esta noche porque deseamos de ti, Señor. Queremos conocer cada vez más tu palabra. En esta hora, Señor, nos acercamos delante de ti, porque reconocemos, Padre, que tú eres un Dios fiel, que cumple promesas. Eres Jehová Jireh, aquel que nos da provisión anticipadamente, Señor. Hoy te damos gracias porque así como llamaste a Abraham, Señor, a caminar por fe, hoy nos llamas a nosotros a confiar en ti con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Padre, aun cuando no entendamos completamente el camino que tenemos por delante. Danos valentía, como tuvo Abraham en su momento, como lo tuvo Sara, Señor, y muchos otros hijos tuyos, de los cuales sabemos sus historias, Señor. Padre, queremos conocerte. Queremos dejar atrás nuestra humanidad y nuestras circunstancias, porque queremos seguir tu voz esta noche, Señor. Que nuestra confianza no dependa de lo que vemos, Señor, ni de lo que está delante de nosotros, ni siquiera de nuestra naturaleza, sino que tu palabra, tu escritura, tus promesas sean el alimento de nuestra alma y que nuestra fe esté anclada en tu palabra y no en lo que nuestras circunstancias nos muestren, Señor. Padre, enséñanos a esperar el tiempo perfecto. A veces nos desesperamos, Señor, porque queremos respuestas inmediatas, acciones inmediatas. Queremos visualizar tus milagros de manera inmediata.
Pero hoy hemos entendido, Señor, que en tu tiempo las cosas son mejores, que en tu tiempo las cosas se dan perfectas y que nosotros tenemos que menguar, amado Dios. Ayúdanos, Padre, a confiar mientras estamos en el momento de espera, sabiendo que cada demora tiene un propósito, Señor, y que tú estás obrando aún incluso cuando no lo podemos ver. Padre, yo te pido esta noche que aumentes nuestra fe para creer en los milagros que aún no hemos visto, que nuestros ojos espirituales puedan contemplar tu poder obrando en nuestras vidas, amado Padre. Tú eres el Dios que abrió el vientre de Sara, el Dios que cumplió lo imposible, el Dios que sigue haciendo maravillas aún ahora en estos tiempos, Señor. También te entregamos a todos aquellos a los que amamos. Así como Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac, hoy nos rendimos delante de ti, Señor, con nuestros sueños, nuestras familias, nuestros proyectos, nuestro futuro, nuestra vida económica, nuestra vida familiar, Señor. Y reconocemos que tú eres más importante que cualquier bendición que podamos haber recibido hasta el día de hoy, Padre. Ayúdanos a recordar que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, Señor. Antes que aparezca la necesidad y cuando estamos en medio de la abundancia, recordemos de quién viene el socorro y quién nos provee en cada momento, que ese eres tú, Señor. Antes de que aparezca cualquier circunstancia que nos hagan dudar de ti, Señor, ayúdanos a mantener nuestra fe y nuestros labios listos para poder pelear la buena batalla de la fe. Padre, gracias porque tú has provisto de salidas, de ideas creativas, de planes perfectos que es recibido por ti, Señor. Tú conoces nuestra historia y tú tienes el control de las cosas. Por eso, amado Padre, que nuestra fe siempre sea semejante a la de Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, Señor, en la cruz, en el cual encontramos salvación, esperanza y vida eterna. Hoy declaramos que no caminaremos por vista, sino por fe, Señor. Declaramos que tus promesas se cumplirán y declaramos que ninguna circunstancia es más grande que tu poder. Declaramos que tú eres fiel y que nunca abandonas a los que confían en ti. Y así como Abraham, Señor, fue fortalecido en medio de su proceso, también sabemos, Señor, que somos fortalecidos con tu palabra en medio de nuestros procesos. Hoy te glorificamos en esta noche, Señor, creyendo que eres todopoderoso para hacer todo lo que has prometido. Hoy estamos plenamente convencidos de que eres también poderoso para hacer todo lo que has prometido. Gracias, amado Dios, por esta noche. Bendice a cada uno de nosotros y que podamos ampararnos en tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan un fin de semana sobrenatural y que sea Dios quien nos llene de su poder y su victoria. Seguimos caminando en fe y adelante con sus procesos, a seguir confiando en Dios. Buenas noches. ¡Hey, iglesia! Tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m. Un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves 7 p.m. Juventud, pasión y fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo.
Y los domingos 7 p.m., Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.